hoy quiero compartir con ustedes es el resentimiento, una enfermedad que contagia. El resentimiento, una enfermedad que contagia, es el título de hoy. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que existen muchísimas enfermedades que contagian. Dentro de las 10 enfermedades que más han contagiado al mundo entero, tenemos el VIH, tenemos la malaria, el sarampión, la tosferina. Últimamente también estuvimos siendo testigos de la enfermedad del COVID, cómo muchas personas se contagiaron y llegaron al punto, muchos de ellos, que perdieron la vida. Pero ¿o puede el resentimiento llegar a ser una enfermedad que nos pueda contagiar, que nos pueda enfermar? Ya que uno de los síntomas más contagiosos que produce nuestra naturaleza humana, según la Biblia, es el resentimiento. No solamente hemos sido contagiados con el resentimiento, sino también que contagiamos a otros con el resentimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, así lo ha determinado, ¿no es así? Y esa misma naturaleza humana es la que le gusta determinar qué es lo que quiere. Esa misma naturaleza humana es la que le gusta determinar qué es justo en sus propias opiniones. Esa misma naturaleza humana es la que determina qué es lo malo y qué es lo bueno. Esa misma naturaleza humana es la que nos dicta qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, como el hombre es justo en su propia opinión, cabe mencionar que el resentimiento formará parte de la persona. ¿Cuáles son los estándares? Nosotros los definimos. ¿Cómo debe ser un matrimonio? El hombre lo define. ¿Cómo debe ser una mujer? La mujer lo define. ¿Cómo debe ser un hombre? El hombre define cómo debe ser. ¿Cómo debe ser un presidente? El hombre también lo define. ¿Cómo debe ser una familia? El hombre lo define. ¿Cómo debe ser un pastor? El hombre lo define. Entonces vivimos continuamente siendo justos en nuestra propia opinión. ¿Cómo ponemos un negocio? ¿Con qué estándares ponemos un negocio? Lo definimos nosotros. Lo que quiere decir que lo más probable es que el resentimiento, valga redundancia, forme parte de nosotros, porque estaremos definiendo muchas cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos que es justo. De manera que todo esto nos dará una posible contaminación del resentimiento cuando alguien nos diga que cualquiera de estas cosas no es tan correcta de acuerdo a los estándares que nosotros hemos creado. ¿No es así? Quiero compartir contigo el calibre de la enfermedad del resentimiento. Hebreos 12:15, miren lo que dice. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades. Y por ella, por esa misma raíz de amargura, muchos sean contaminados. No estamos aquí frente al COVID, ¿no es así? No estamos aquí frente a la malaria, no estamos aquí frente a la tosferina, que son enfermedades altamente contagiosas. Tampoco estamos aquí frente al sarampión. Estamos acá frente a una enfermedad espiritual que tiene gran poder de contagio. El gran poder de crear dificultades. Y la amargura que describe acá en su idioma original es algo que tiene un gusto a aflicción. Y lo que el escritor de Hebreos está queriendo decir acá, te lo voy a transliterar, es lo siguiente: que ninguna raíz de aflicción o disgusto cause dificultades en ustedes, y que por ella muchos sean contaminados. El alcance de contaminación que tiene el resentimiento, muchos no lo saben. Por eso es que quise poner acá hoy el resentimiento, una enfermedad que contagia, porque yo he sido testigo cómo eso contagia. No usamos mascarilla, no usamos protector para el resentimiento. Frente a esa enfermedad podemos decir que el pueblo de Dios está desprovisto. En su idioma original significa en la voz activa, áspero, una persona áspera. Y en la voz pasiva es una persona amarga. Cuando tú combinas esas dos cosas, te estás enfrentando a una persona amarga y áspera, que contamina a otros.
Y usted se podrá preguntar, pastor, ¿puede llegar una persona a esa envergadura? Tú lo vas a ver más adelante. Metafóricamente se está hablando de una persona que intuitivamente produce amargos frutos continuamente. Por eso es que es fácil de contagiar. Porque lo que tú produces, evidentemente, se producirá en presencia de otros y otros lo van a ver y otros tendrán que sufrir o, tristemente, llegar a contagiarse. Entonces, ¿cómo podemos definir el resentimiento? Traje dos diccionarios y el primero será el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Miren cómo el DRAE lo describe. Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Sentimiento persistente de disgusto. Entonces parece que este sentimiento persistente de disgusto es algo que persiste en la persona, y como persiste en la persona, vamos entendiendo que tiene la capacidad de contaminar, porque es una enfermedad que persiste. Si una persona persiste con sarampión, tiene la capacidad de contagiar a otros. Si una persona persiste con malaria, tiene la posibilidad de contagiar a otros. Te lo pongo un poquito más coloquial. Si una persona persiste con el resentimiento, tiene la capacidad de contaminar a otros, incluyendo sus seres queridos. Por eso contamina, porque es un sentimiento persistente. Es una enfermedad que pasa de una generación a otra. Es una enfermedad que comienza en la casa. Ya los niños nacen resentidos. Y evidentemente tú te preguntas por qué el bebé tan pequeño ya resentido. Evidentemente está en un hogar donde la contaminación no se quita. No hay antídoto para ella. Llega a los 14 años, el niño no se le puede decir nada. Llega a los 30, ¿quién le puede decir algo? ¿Te imaginas 30 años viviendo con un virus, con una enfermedad? ¿Quién quita eso? Figúrense. Así que quien intente cambiar a una persona se meterá en problemas. ¿Por qué razón? Porque ya hay un sentimiento persistente. Quiere decir que hay ideas preconcebidas. Alguien llegaría a criticar con una verdad lógica nuestras acciones. Esta persona nos va a herir, porque miren cómo lo traduce el diccionario: sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerar a esa persona el causante de cierta ofensa o daño sufrido. Tú eres el causante de este resentimiento. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros no deberíamos ofendernos con las personas, aunque éstas nos ofendan a nosotros. Pero algo que importante que debemos pensar es la palabra resentimiento. La palabra resentimiento te la voy a separar en dos: resentimiento. Es como repetir el mismo sentimiento. Por eso es persistente. Es un sentimiento persistente. Por eso se llama resentimiento. Ahora escuchen cómo lo define el diccionario de temas bíblicos. Una respuesta pecaminosa y emocional a los demás o a las circunstancias, a menudo causada por la envidia o por una sensación de autoinjusticia. Cuando miramos estos dos conceptos, no piensen que difieren mucho. El DRAE no es bíblico, pero es un diccionario que nos ayuda. El diccionario de temas bíblicos nos ayuda a comprender a nosotros que el resentimiento parece ser que es un pecado. Ahora es un pecado persistente si juntamos lo que nos quiere decir el diccionario de la Real Academia Española. Porque dice el diccionario de temas bíblicos que es una respuesta pecaminosa, que el sentimiento que se acciona o que lo acciona es la envidia o una sensación de autoinjusticia, algo con lo que concuerda el diccionario de la Real Academia Española. Tú eres el causante, tú estás siendo muy injusto conmigo. Lo que tú me estás diciendo, yo no me lo merezco. Sí, pero mira, vas camino al despeñadero, tú eres un injusto conmigo. Es un sentimiento de injusticia que yo siento. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me criticas? ¿Por qué no me dejas hacer lo que me da la gana? Son las cosas que llevan a la persona al resentimiento.
Ahora, y yo junté, mejor dicho, los dos diccionarios. Y de los dos diccionarios yo hice un concepto. El concepto no es mío, es de los dos diccionarios. Miren cómo yo lo resumí. El resentimiento es un sentimiento persistente que como respuesta nos contagia y contagia a otros, llevándonos a actitudes pecaminosas que son persistentes en nuestras vidas, causadas por la envidia y la autojusticia. Eso es resentimiento. Te lo puedo decir basado en los conceptos y te lo puedo decir producto a la práctica. Ya difícilmente las personas resentidas no luchen con la autojusticia. De hecho, esa ha sido siempre una de las causas por las cuales las personas se han resentido conmigo, por el sentimiento de autojusticia. Por eso es que ustedes ven que a veces el pastor siempre dice: cuidado, yo sé que ustedes son buenos, tienen buenos matrimonios, no roban, no consumen droga, no atracan, no son homosexuales, no son lesbianas, sus hijos no están en los semáforos vendiendo caramelo, nuestros jóvenes no están por ahí consumiendo droga. Cuidado, Dios no tiene un pecadómetro. Delante de Dios, todos, incluyendo el que no paga los impuestos al IES, está destituido de la gloria de Dios, como el pedófilo. Ambos. Que no tienen las mismas consecuencias, es verdad, pero no vemos a un Dios con un pecadómetro. Al infierno va a estar el que rechazó a Cristo y nunca lo aceptó y fue un buen esposo, cuidó a sus hijos, lo puso en las mejores escuelas, les dio la mejor educación, sus hijos fueron personas intelectuales, pero nunca supieron de Cristo. Ese hombre estará en el infierno con el mayor sicario, el mayor pedófilo y el mayor violador del mundo. Por eso es que el sentimiento de autojusticia, cuando llega a nuestras vidas, no tiene sentido. Y eso es producto a varias enseñanzas que quiero compartir contigo hoy. Entonces, ¿cuáles son las causas que hacen que en nosotros surja y se mantenga este resentimiento al punto que llegue a contaminar a otras personas? Número uno, un mal entendimiento de lo que es la verdad. Un mal entendimiento de lo que es la verdad. Existen muchas causas que originan problemas, muchísimas. Pero nosotros los cristianos, si por algo deberíamos sentirnos mal, no es por la verdad que se nos dice. Si nosotros llegaríamos a sentirnos mal como creyentes, debe ser por la mentira, porque de allí fuimos libertados. Dios nos libertó de la mentira. A Satanás se le dice el príncipe de mentira. Éramos esclavos del diablo, a voluntad del diablo. El diablo es padre de mentira. Quiere decir que ahora en Cristo yo tengo la posibilidad, por medio del Espíritu Santo, de valorar lo que es la verdad y la mentira. Y como el Espíritu Santo ahora me ha dotado para hacer esa evaluación, que antes yo no la tenía, yo no tenía la posibilidad antes de venir a Cristo de evaluar la mentira ni la verdad, porque yo estaba en la mentira. Yo solamente sin Cristo yo tenía diferentes rasgos de mentira. Robaba o mataba, robo. Miento o atraco, miento. Esa es la posibilidad que yo tengo en el mundo de las tinieblas. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, morando en mi cuerpo, el Espíritu Santo, yo tengo la oportunidad de valorar toda la verdad en toda su magnitud y toda la mentira en toda su magnitud. Yo no puedo resentirme por la verdad, porque la verdad es lo que yo quiero. Yo tengo que resentirme por la mentira. Te lo pongo un poquito más fácil. Lo que debe producir tristeza en nuestras vidas y lo que llegaría a resentirnos debería ser el pecado que cometemos, no la verdad en amor con la cual se nos presenta a cualquier hermano cuando nosotros pecamos. No sé si me hago entender. Para mí es inconcebible que una persona se resienta con la verdad. Para mí es inconcebible. Satanás nos guiaba hacia la mentira. Hoy tenemos la verdad. Por lo tanto, la verdad nos debe producir gozo. En otras palabras, la mentira nos debe producir tristeza. Dicho de otra forma, nos debemos resentir por la mentira y nos debemos alegrar por la verdad. ¿Cómo Santiago hace una conexión de la mentira con el resentimiento? Santiago 3, 14
al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad. Ahora escuchen esto, porque había dicho anteriormente que era importante en el diccionario de la Real Academia Española que usted entendiera la palabra persistente. Esta sabiduría, o sea, este pensamiento, esta actitud, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Puede entonces una persona creyente catalogarse, o Dios cataloga en cualquier parte de las Escrituras a un hijo de él con una sabiduría terrenal, natural y diabólica? No. Eso es completamente para una persona que todavía está siendo cautiva a voluntad del diablo y está en las tinieblas. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Miren cómo se desarrolla toda esta gama de situación. Celos amargos, resentimiento, amargura. El resentimiento es del diablo, en otras palabras, para que lo puedas comprender. El resentimiento es el padre del odio. Esa sabiduría no es de lo alto. Ese resentimiento no es de lo alto. Amargo acá quiere decir proceder con gran hostilidad, algo que nos enseñó el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a reaccionar con actitudes hostiles a esa persona que nosotros pensamos que nos ofendió. Número 2, fácil acceso a todo lo que deseamos. Una de las cosas que más está provocando hoy en día el resentimiento es el fácil acceso a lo que nosotros deseamos. Hoy por hoy podemos decir que el fácil acceso a lo que queremos nos lleva a pensar que no tenemos impedimentos para obtener lo que nosotros deseamos. ¿Es así? Y esto hace, de una u otra manera, que nada se interponga en lo que yo quiero. Para un negocio, yo no tengo que buscar la voluntad de Dios, simplemente tengo que tener dinero. Para yo viajar a otro país, yo no necesito escuchar a Dios ni esperar si es la voluntad de Dios o no. Yo tengo dinero y viajo. Si me voy a cambiar de país, simplemente analizo, no me gusta este y quiero vivir allá. Si voy a cambiar de trabajo, yo no necesito orar a Dios para saber si es la voluntad de Dios. Simplemente debo valorar cuánto gano aquí y cuánto voy a ganar allá, y es suficiente para acceder al trabajo. Esto hace, aunque ustedes no lo crean, como diría Cristina y de Clario, que muchos no acepten un no por respuesta. Ese trabajo es de Dios, ese negocio es de Dios, pero ¿cómo tú sabes que es de Dios? Porque tienes plata. Eso no es ninguna causa para saber si es de Dios. Hay que orar, hay que esperar, hay que evaluar a la luz de las Escrituras. Comprendemos cuál es la voluntad de Dios, pero el fácil acceso, tengo plata, me compro lo que quiera, tengo plata, voy a donde quiera, hace que de una u otra manera yo no sea una persona dependiente de Dios para buscar su voluntad y esperar en Él. Cuando alguien llega y me dice que eso no es de Dios, está metiendo un problema. Y si es el pastor, me voy de la iglesia porque él no quiere que yo prospere. No, yo simplemente te dije que si tú estás seguro de que es la voluntad de Dios, ¿por qué no esperas? ¿Por qué no esperas? A mí a veces me dicen acá, vamos a hacer esto. ¿Ya oraste? No, pero vamos a orar. Yo llevo 5 o 7 años orando por muchas cosas que todavía no es el momento. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no esperamos? Todo lo que nosotros queremos hacer, todo no tiene la etiqueta Dios. El fácil acceso está convirtiendo a las personas en resentidas. Miren, hay un libro que les aconsejo que lo lean, y es el libro de los jueces. Se le llama el libro del ciclo. Yo quise traer acá el ciclo de los jueces. Algunos ponen 4, otros ponen 5, pero me gusta más este ciclo de 5. Algunos ponen 4. Más o menos fueron 12 jueces. Algunos ponen 7 ciclos, otros ponen 4. Yo quise traer este porque fíjense, consiste en esto: Israel hace lo malo ante Dios, Dios envía a un enemigo como disciplina. Como están en disciplina, Israel clama a Jehová por ayuda, Dios envía a un libertador, a un juez, Otoniel, Gedeón, bueno, lo pueden leer ahí en Jueces. Ese hombre es usado por Dios, ellos son libertados, pero la tierra llega a un descanso. ¿Cuál es el descanso? La paz, tenemos comida, tenemos lo que queremos, vamos prosperando, todo va saliendo bien, no hay impedimentos, lo que quiero hacer lo hago,
¿para qué yo voy entonces a depender de Dios? El problema es el siguiente. El problema es que entre el 5 y el 1, ahí es donde el ser humano va así de picada, como un avión que ha perdido la presión o se ha roto los dos o un motor. Y miren qué es lo que acontece en uno de los capítulos de ese libro, al punto que la monotonía, esa paz, ese descanso, ese estoy bien, el negocio va bien, todo lo que yo estoy haciendo va bien, todo va bien, porque como tengo fácil acceso, no dependo de Dios para nada. Pues es 3:11 al 12. Miren lo que dice. Y la tierra tuvo descanso por 40 años. 40 años donde el pueblo de Dios no tuvo problemas. Y murió Otoniel, uno de los jueces, hijo de Cenas. Ahora escuchen el verso número 12. Volvieron. Cuando tú coges ese verso número 12 en Jueces, búscalo. ¿Cuántas veces comienza así? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esa frase está repartida en unos cuantos capítulos del libro de los Jueces. Por eso se le llama el ciclo. Volvieron a hacer lo malo. ¿Saben cuándo fue que volvieron a hacer lo malo? No cuando estaban siendo asediados por los enemigos. Volvieron a hacer lo malo cuando había paz, cuando todo estaba ready. ¿Todo está bien? No hay dependencia. ¿Para qué yo voy a orar si lo que tengo en la mano es dinero y buena disposición? ¿Cómo Dios no va a querer que yo viaje? ¿Cómo Dios no va a querer que yo me compre esto? ¿Cómo Dios no va a querer que yo haga esto? ¿Cómo Dios no va a querer que yo arregle esto? ¿Cómo Dios no va a querer eso? Volvieron a hacer lo malo. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Pero el bien de la actualidad, no piensen que es otra cosa que el bien en el mundo material. Por eso en el instituto enseñamos filosofías que atentan contra la iglesia, y es el materialismo. El bien no es otra cosa en cuanto a no hay nadie enfermo en casa, no hay nadie padeciendo en casa. No digo que eso sea malo. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay una conexión entre ese descanso y no buscar al Señor. Porque yo creo que somos conscientes que cuando más buscamos al Señor es cuando estamos en aflicción. Y el COVID lo demostró. Hay una conexión con la prosperidad material y el olvidarse de Dios, como 2 y 2 son 4. Quien le dice, le ha orado al Señor que prosperidad material no le dé, porque yo soy un humano igual que ustedes. Dame lo justo. Manténme, como yo siempre le digo a mis hijos, yo quiero que el Señor siempre me mantenga en jaque, porque es así como me levantaré por la madrugada a orar, es así como me apartaré del pecado, en jaque, que cuando vea mi cuenta bancaria que le quede poquito dinero y que yo ore a ti para que tú me envíes una ofrenda, eso es, porque se ha demostrado que cuando el ser humano tiene todo lo que quiere, difícilmente se acuerde del Señor. Y hoy el fácil acceso a las cosas nos ha hecho personas no dependientes para buscar la voluntad de Dios para todo. Fíjate que entendemos que debemos orar por todo. Orar por todo es lo que dice la Escritura. Oramos si el negocio no nos va bien. Número 3, creer que Dios u otra persona te ha tratado injustamente. Si el diccionario de temas bíblicos describe que el resentimiento es causado por una sensación injusta, sea lo que me han dicho o hecho, es injusto. ¿No es así? No importa si la persona es responsable de las consecuencias con las cuales vive. Sigue siendo injusto lo que tú me estás diciendo y lo que tú me estás haciendo. Por lo tanto, el sentido de autojusticia llevará a muchos a pensar que lo malo y lo pecaminoso no debe ser corregido ni disciplinado. ¿Por qué? Porque creer que Dios u otra persona te ha tratado injustamente, cuando la Biblia dice que la disciplina a nosotros nos es buena y Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Acaso algunos de ustedes ha dejado de amar a sus hijos simplemente porque lo disciplinaron?
Es imposible, pero no queremos ser corregidos, no queremos ser disciplinados. Entonces me tratas injustamente. La autojusticia, esa autojusticia, provee en la persona resentida no tener una evaluación correcta de lo que es el pecado. Si yo peco y el hermano Stalin me corrige, yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo que decirle a Stalin, gracias hermano Stalin, ¿cómo me puedes ayudar? Yo no puedo decirle al hermano Stalin, ¿quién eres tú para corregirme a mí? Hay padres que no se les puede llamar la atención por sus hijos. Eso es lo último ya. Hay hermanos en la iglesia y fuera de iglesia que yo como pastor tengo que contar hasta 10 para llamarles la atención. Claro, ninguno de ellos sirven en Fuente de Gracia, porque es imposible. Pero hasta ese punto estamos llegando. Se le puede llamar la atención a las personas, se resienten. Y eso habla de un mal conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es la santidad, de lo que es el arrepentimiento. Tú me estás llamando la atención, eso debe producir en mí arrepentimiento, dolor. Tú viste algo que yo no vi y tú lo haces porque me amas. Imagina que la disciplina es una muestra de amor, pero la autojusticia hace que la disciplina se vea como injusta. No, yo no soy malo para que tú me digas esto. Yo no soy una persona mala, yo no soy como los otros para que tú me digas esto. Sí, pero no se trata, mira, se trata de esta actitud que tú hiciste mal y debes corregirla. Una persona que se cree justa en todo lo que hace no acepta ninguna corrección. Por eso es que Dios es injusto. Y si una persona le llama la atención, también es injusta. Cuando alguien cree que Dios no lo ha tratado como él o ella se merece, lo más probable es que esto provoque resentimiento. Tratando nosotros a Dios como nos da la gana, no queremos que nos traten con bondad. Tratando nosotros a Dios como nos da la gana, no nos gusta que nos traten a nosotros como nos deben tratar. Eso lo hace la única persona que piensa así, es una persona que es resentida con un sentimiento persistente. Escuchen esta historia de Jesús para que ustedes puedan comprender lo que es la autojusticia. Mateo 20, del 10 al 16. No quiero irme del contexto, pero acá se contrataron a 2 personas y se quedó en un convenio. Cuando toca el día del pago, dice el verso número 10, y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero le has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Ahora escuchen qué pregunta tan retórica hace Jesús. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Envidia. Resentimiento causado por envidia. Resentimiento causado por un sentimiento de injusticia. Así los últimos, los resentidos, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Yo no quedé contigo en 1 denario, está diciendo Jesús. Yo no he hecho ninguna injusticia contigo. Ahora, yo quiero darle a aquel lo mismo que te di a ti. ¿Cuál es el sentido de autojusticia que tú tienes? Yo hago con lo mío lo que yo entienda. Yo no estoy siendo injusto contigo. Yo no he violado ninguna cláusula del contrato, para que puedan comprender. A ti te pagué en lo que habíamos quedado y al otro le di lo mismo que a ti. Aunque es verdad, él trabajó menos que tú, pero yo quise darle a él lo mismo. ¿Por qué te resientes? Jesús dice acá, ¿o es tu ojo malo? Porque yo soy bueno. Autojusticia. En otras palabras, la autojusticia te lleva a resentimiento. Una frase mía, tendrás que conformarte con el último lugar. Tendrás que conformarte con el último lugar.
y no sabe sobrellevar el resentimiento. La cuarta causa se desprende de todas: escaso amor por el prójimo. En el instituto, como a los maestros, yo les compartí que una de las filosofías que más está azotando a la iglesia hoy en día no solamente es el materialismo, sino también el individualismo. Es centrarse en ese amor propio, en mí y solo en mí. Y lo más probable es que muchos, debido al individualismo, no sientan amor por el prójimo. Difícilmente una persona centrada en sí misma pueda sentir amor por los demás. Esto hace que no veamos a las personas como Dios quiere y estemos violando uno de los grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo yo llego a amar a mi prójimo si mi prójimo a mí no puede decirme nada? ¿Cómo yo te puedo amar si a mí tú no estás capacitado para decirme nada a mí? ¿Te amo? Es una pregunta que uno se hace. Y estoy violando ese mandamiento. De manera que todo lo que le rodea a una persona resentida no será mirado como una persona, sino más bien como un objeto que debe ser movido a sus antojos. Para las personas resentidas no son prójimos, son objetos que tienen que cumplir ciertos estándares. Y el escaso amor al prójimo provee hostilidad a alguien, según el diccionario, cuando alguien nos aconseja, cuando nos exhorta. Oye, estás perdido de la iglesia. ¿Cómo? ¿Y quién eres tú para preguntarme eso? ¡Wow! Oye, mira, me parece que no estás criando bien a tu hijo. ¿Y quién eres tú? Pero bueno, veo que tiene una actitud que no es la correcta. Mira el comportamiento que tuviste. Mira la forma en la que te estás vistiendo. Creo que es un poco, no está de acuerdo. ¿Quién eres tú? No podemos decirle nada a nadie. Nos corrigen con una mala actitud cuando nos animan a obedecer la palabra del Señor. Todo esto provocará resentimiento. Por lo tanto, si una persona no ama a su prójimo, sentido común, como digo yo, si yo no amo al prójimo, el prójimo no tendrá nada que decirme. El prójimo no me puede aconsejar, el prójimo no me puede ayudar, el prójimo no está en condiciones, ni ética, ni moral, ni económica, ni social, para darme un consejo, ni exhortarme. Simplemente es un prójimo. Miren lo que dice Levítico 19 al 18. Miren hasta qué punto el resentimiento nos lleva. No te vengarás ni guardarás el rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. En otras palabras, el deseo de venganza es un proceso que se va desarrollando poco a poco. Poco a poco. Las heridas que inevitablemente se experimentan te van a llevar al resentimiento. Él te ofendió, o él te exhortó, o te animó, te vas a resentir. Esas heridas, llevan al resentimiento, y como el resentimiento es un sentimiento persistente, te lleva a la venganza. Y como la venganza ya está en tu mente debido a la persistencia de resentimiento, finalmente tú te vas a vengar de la persona. Cuando escuches que la persona le pasó algo malo, tú vas a decir: gloria a Dios, recuerdo lo que me hizo. Tristemente es así. Todos conocen al pastor Miguel Núñez, y miren lo que él dice en su libro Siervos para su Gloria. El resentimiento y la falta de perdón son evidencias de ira acumulada, un sentimiento persistente. ¿Se acuerdan? Ahora dice Miguel: el resentimiento y la falta de perdón son evidencias de ira acumulada. El resentimiento es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez. Difícilmente
si existe una persistencia de resentimiento, que no se te puede decir nada, que te resientes por todo lo que se te dice, difícilmente tú no seas esclavo en otras áreas de tu vida. Difícilmente. Es imposible, y lo digo así categóricamente, no tengo ni un versículo bíblico que me contradiga lo que voy a decir. No tengo uno. En otras palabras, llego a la conclusión que donde mora el Espíritu Santo no puede haber persistencia de resentimiento. ¿Te escuchó eso? Lo repito. Donde mora el Espíritu Santo no puede haber persistencia de resentimiento. Sería el colmo que, siendo una actitud pecaminosa como la describe el diccionario de temas bíblicos, estemos practicando algún pecado. La Biblia dice que los hijos de Dios se categorizan porque la simiente de Dios está en ellos. Y los hijos del diablo son aquellos que practican el pecado, persisten en el pecado. Si el resentimiento es algo persistente en la persona, esa es la evidencia más gigantesca de la ausencia del Espíritu Santo. Una cosa es luchar contra el resentimiento, luchar contra el pecado, pero otra, muy diferente, es que yo viva resentido. ¿Cuáles son las actitudes que alimentan el resentimiento? Jung Hunt, en su libro 100 claves para la consejería, nos ayuda a entender este principio. Número 1, rechazar la realidad. La persona resentida rechaza la realidad porque no se quiere enfrentar a ella. Reprimir los verdaderos sentimientos. Estoy bien, no tengo ningún problema, todo está ready. Responder con falsas esperanzas. Evidentemente, si no tiene la posibilidad de aceptar la realidad, estás teniendo problemas, te estás hundiéndote tú, tu familia, tus hijos, te estás hundiendo. Evidentemente, va a responder con falsas esperanzas. Esto es como una cadena, como una caída en dominó. Rehusar el consejo y el tratamiento médico. Yo no, como pastor, no veo que las personas resentidas piden ayuda. Los que piden ayuda son los que menos tratan con el resentimiento. Los más resentidos no piden ayuda. Sería como porque al pedir ayuda se vulnerabilizan. Se tienen que enfrentar a una realidad. Por eso es que no piden ayuda. Estos mismos recurren a la manipulación para controlar a otros. Ellos no quieren ser controlados y recurren a la manipulación. Resisten la ayuda de otros. No me ayudes, no necesito tu ayuda. Todos necesitamos ayuda. Yo te necesito, tú me necesitas. Somos un cuerpo, no somos un solo órgano. Repetir las quejas. Son personas quejumbrosas, que culpan a otros continuamente. Él es el culpable, yo no. Él es quien tiene que venir a mí, yo no tengo que ir a él. Requerir lástima de los demás. Renunciar a la esperanza. Reconocen que Dios es injusto. Tristemente es así. Entonces, ¿cómo tratar el resentimiento? Bueno, en primer lugar debemos reconocer que como es una enfermedad contagiosa, no es nada fácil. Si llegáramos a pensar que el resentimiento es algo que tú lo quitas de la noche a la mañana, te estás engañando. Es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad que tiene raíces profundas. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad, cuando más tiempo pasa, más daño le hace a otros organismos. Miren lo que dice Proverbios 18-19. Miren lo que dice Proverbios. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Ustedes saben lo que es una ciudad amurallada. La Biblia dice, no capote, el hermano resentido es impenetrable. No hay forma de llegar a él o a ella. Es una ciudad amurallada. Es imposible. Le vas a entrar por aquí, no puedes. No hay forma, no hay metodología. ¿Entienden lo que yo les dije al comienzo como pastor? Hay personas que son una muralla china, que no hay forma. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Carecemos de habilidades para derribar esa muralla. Su ofensa continuamente lo hace cada día
fortificar más, fortalecer más la muralla. Ahora escucha lo que dice la parte B de ese versículo 19. Persisten. Resentimiento, el Dray lo describe como un sentimiento persistente. El hermano ofendido persiste en los pleitos entre hermanos y los cerrojos de una fortaleza. Hasta ese punto llega el resentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Quiero darte 5 pasos para que te puedas... Esta es la medicina para esa enfermedad. Número 1, ve al resentimiento como un pecado más del cual debes arrepentirte. No pienses que el resentimiento no es un pecado y que la homosexualidad, la pedofilia, el sicariato, el robo son pecados con los cuales tú no debes lidiar. No veas eso así. El resentimiento es una actitud pecaminosa. Tienes que verlo como un pecado para que pueda salir de ti. Número 2, sature su mente con las escrituras para que puedas ser sanado de esta enfermedad. Como son argumentos que ya están en nuestra mente, ya nuestra mente nos ha dictado que no es ningún pecado, ahora tú tienes que meterle palabra a tu mente, de manera tal que esos argumentos nuevos, escriturales, que tú vas a estar introduciendo, vayan desplazando esos argumentos, llevándolo a la obediencia a Cristo. Pídele a Dios que cambie sus emociones y sus actitudes. Pídele a Dios, Señor, cambia mi actitud, cámbiame. ¿Por qué la gente no me puede decir nada? Porque yo no acepto la verdad. Cámbiame, Señor. Evidentemente, cuando tú pides eso, lo más probable es que el Señor envíe personas a tu vida. Como bien aprendimos en el estudio pasado. Si le pedimos al Señor que nos cambie, lo más probable es que el pastor va a ir donde estás tú. Te vas a acordar de la respuesta. El hermano va a ir donde estás tú. Te vas a acordar de la oración. Señor, yo te pedí que me cambies. Tú estás usando a un hermano, a una hermana para que esto llegue a mi vida. Céntrese en las necesidades de la otra persona, no en las suyas. ¿Cómo tú puedes servir a los demás? ¿Cómo yo te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Dime en qué te puedo servir. No estoy buscando que tú me lo agradezcas, porque Jesucristo me sirvió a mí. Él sabía que después de darme la vida eterna, muchas veces yo le iba a quedar mal. Y aún así no se negó a ir a la cruz. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿No es así? Reconozca cuando alguien le ha presentado una verdad lógica y aprenda de ella. Te presentaron una verdad lógica, no te resientas. Simplemente es una verdad. Gracias. Quedo sin argumento, fui convencido. Yo pienso que con estos 5 pasos el Señor nos sanará de esta enfermedad altamente contagiosa. Debemos ser personas que nos apasionemos por el Espíritu Santo de manera tal que demos frutos, no frutos amargos, sino los frutos del Espíritu Santo descritos en su palabra en la epístola de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 23. Esos son los frutos que nosotros debemos dar, no frutos amargos ni frutos con resentimiento. Padre, gracias te doy en este tiempo.